Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Acá estamos como todas las semanas con Daniel San Martín, intentando entender hacia dónde va el planeta, analizando los fenómenos emergentes, la vanguardia en tecnología, en política, en economía, en empresa, en lo que sea que afecte nuestras vidas. Daniel, ¿cómo estás? Hola Tomás, estoy bien, estoy bajándome prácticamente del avión, vengo llegando a Chile, voy a estar un par de semanas acá, así que disfrutando de este sol de nuestra patria, muy agradable, No, muy luminoso, muy diferente a mi Londres habitual, así que contento, con energía. es genial lo internacional de este podcast y no solamente eso, como Daniel siempre reporta dónde está sentado, sea en las Islas Canarias, África o Chile, como otros ponen la hora. Daniel pone la ubicación en el mapa a nivel Por global. supuesto, esto es un fenómeno emergente. Estos malditos digital nomads que andan en cualquier lado y uno los ve trabajando así como que fuesen importantes, metidos en un aeropuerto o dentro de un bus y se hacen nuevos ejecutivos importantes del planeta. Como los Wall Street de los 80, ahora usted ve a un niño de polera negra y audífonos grandes con su laptop Y dominando. el capítulo que tenemos hoy día está muy relacionado a esto, está relacionado a un emprendedor, a un emprendimiento que facilita este estilo de vida, que potencia y que permite que podamos hacer este tipo de locuras. Exactamente. Hoy día tuvimos una conversación muy buena con Tomás Berkovich. Él es uno de los fundadores de Global 66, una plataforma que ustedes probablemente ya han usado, y si es que no la han usado, les recomiendo que vayan efectivamente a global66.com, porque es una historia bien fascinante de cómo estos tipos cambiaron una industria, ¿cierto? Es decir, mover plata de un país a otro dentro de Latinoamérica, y sobre todo en Latinoamérica, que hay una cantidad importante de migrantes y muchos países, incluso en Centroamérica, dependen porcentajes importantes de su PIB de las remesas, es decir, de dinero que personas envían al país. Era un mercado completamente ineficiente y Global 66 desde el 2018 empezó a cambiar esta industria y el recorrido es muy entretenido y lo conversamos en detalle con Tomás. Y Tomás es una persona bien entretenida también. Creo que tuvimos una buena entrevista, nos ilustró, explica en simple, explica de una manera que es cero técnica, sino que va al punto de cómo estas tecnologías y estos emprendimientos de verdad están cambiando el mundo. Así que muy buena entrevista. No, y no solamente eso, porque, ¿sabes qué, Daniel? A mí me tocó analizar esto una vez en una investigación que tuve que hacer por la universidad, y era impresionante cómo incluso las soluciones nuevas que uno de repente piensa y uno dice, esto lo va a hacer todo más eficiente con blockchain o con Bitcoin, y la verdad es que si tú movías Bitcoins, o mejor dicho, usabas Bitcoins o alguna otra moneda, otra criptomoneda para mover dinero de Chile a Inglaterra o de Perú a Estados Unidos, se te hacía complicado y terminaba siendo relativamente caro, es decir, el ramp off, lo que te cobra una plataforma por comprar los bitcoins, lo que te cuesta moverlo, lo que te cuesta sacarlo, lo que te cuesta convertirlo a dólares o de dólares a peso o de bitcoin a peso, terminaba siendo una seguidilla de tipos de cambio y de costos de transacción que no era tan barato. Entonces, la labor que hace genuinamente Global 66 haciendo todo esto y haciéndolo más encima fácil y rápido, no es menor. Como que digo, no subestimemos que de repente estas cosas parecen fáciles porque aparece tecnología nueva, pero el entramado burocrático que se tienen que haber comido estos tipos y cómo lo tienen que haber resuelto, es impresionante que hoy día sea tan fácil. Exactamente. Veamos qué es lo que nos dice Tomás al respecto. El Tomás de Global 66. Oye, pero antes de ir a la entrevista, no se nos pueden olvidar nuestro auspiciadores, querido Daniel. Po. Sobre todo hoy día que el mundo avanza tan rápido, la atención de las personas es cada día más difícil de captar y para eso uno cuando hace publicidad, cuando hace marketing, cuando necesita de la creatividad de esos genios de hoy, aún no se le puede olvidar que Raya es la agencia digital, es la agencia del futuro. El mundo está cambiando a una velocidad tan rápida que la verdad que si uno no tiene partners que anden a esa velocidad es muy difícil. Entonces, a mí Raya me parece la agencia que va a la velocidad correcta. Por ejemplo, su producto espectacular, la plataforma web para poder hacer, aunque no lo crean, aquellos que no lo han escuchado, influencers completamente desarrollados con inteligencia artificial. Es decir, tú puedes desarrollar tu influencer con las características que tú quieres, con la lógica de tu marca, todo absolutamente personalizado y Raya ya lo tiene, así que ultra recomendado. Más Raya. encima, todos esos influencers a usted le hacen caso, porque si a usted le ha tocado lidiar con algún influencer, suelen tener sus personalidades, pero no,
los influencers selláis son un poquito menos mañosos y probablemente van a presentar su marca como usted quería. Dicho eso, que no se nos olvide no solamente nuestro segundo auspiciador, sino que el primero en el tiempo, que es valoriza.com. Porque la verdad es que valorizar, ponerle precio a una empresa es un proceso muchísimo más complejo de lo que parece. Y cuando usted quiere comprarse una empresa o quiere vender la suya, ponerle precio, usted necesita un experto. Es complicado. Yo, obviamente, habiendo estudiado negocio, habiendo estado más o menos en el mundo, digamos, yo realmente no tengo idea si yo quisiera vender, tengo mi empresa y la quiero vender, de verdad no sé qué es lo que tengo que hacer, qué pasos tienen que hacer. No sé Es si... que, ¿sabes lo que pasa, Daniel? Vender una empresa no es como cuando uno vende departamentos. Uno vende un departamento o quiere comprarse una casa y la verdad es que con tres variables uno encuentra el 90% de las opciones. Es decir, uno más o menos define el precio, la ubicación, el tamaño y está resuelto el 90% del problema. Pero las empresas son animales tan complejos, tan sofisticados y tan únicos que no hay que solamente definir tres tamaños, tres variables, es definir el tamaño, es definir la industria, es definir el producto, es definir la estructura societaria, es definir o entender cómo afecta ciertos temas de regulaciones. Hay temas de afinidad personal, hay temas de afinidad entre socios, hay temas de cuáles son las sinergias en una potencial fusión, hay temas de cómo se hacen los traspasos. Y por lo tanto, hay un sinnúmero de variables que influyen en esto y por lo mismo, cuando una persona se quiere vender, perdón, una empresa si quiere vender, tiene que hacer toda una preparación bastante rigurosa, bien pensada a mediano plazo, para preparar su empresa y ponerla a la venta y poder sacarle todo el valor que espera. Y de la mirada desde el otro lado de la vereda, lo mismo. Si alguien está buscando una empresa para comprar, no es tan fácil, cuesta mucho encontrar al candidato correcto y para esos procesos es donde valoriza.com les pueden dar una gran mano. Ellos son un banco de inversión boutique que tienen a un equipo de excelencia para poder ayudarlos con todos sus Así que temas. sí, muy bueno, importante. Yo creo entonces si uno quiere comprar o vender, tener ahí un socio que de verdad te ayude en todas las dimensiones del proceso y para eso valoriza. Exacto, y ahora vamos con nuestro entrevistado Tomás Berkovich. Hola, ¿qué tal? Soy Tomás Berkovich, soy cofundador y CEO de Global 6, emprendedor de hace más de 15 años, es lo que me apasiona. Y bueno, y formamos Global 6 porque creemos que la industria financiera no está cumpliendo su rol del todo en Latinoamérica. El rol de la industria financiera es impactar a las personas y a la empresa. Y bueno, vamos a conversar, me imagino, dentro de los próximos minutos de esto, pero creemos que hay harta pega por hacer, cómo agregarle valor a las personas y a la empresa en el mundo financiero, sobre todo a personas y empresas globales. Hola Tomás, oye, la verdad es que partiste por justamente lo que te quería preguntar. Antes que todo, muchas gracias por tu tiempo. Pero está bueno. ¿Para qué está la industria financiera y por qué está funcionando mal en Latinoamérica? Tú dijiste que estaba para impactar a las personas, a las empresas, y por qué hoy día no lo está haciendo. ¿Cómo el mundo fintech puede cambiar eso? A ver, y la industria financiera nace para potenciar a las personas y potenciar a la empresa. Creo que es injusto decir que la industria financiera no lo hace. Creo que sí lo ha hecho y sí ha evolucionado considerablemente la industria financiera, digamos, desde nada, desde que existía el trueque, digamos, hasta el día de Ujú. hoy, donde tenemos transacciones electrónicas, donde tenemos medios de pago, donde hay una serie de cosas que sí le agregan mucho valor a las personas y a la empresa. Pero creo que desde la tecnología todavía hoy día tenemos herramientas para hacer mucho más para las personas y para la empresa, ¿ya? Y por eso creemos que hay un gap todavía que puede ser, y que de nuevo, a través de la tecnología podemos hacerle la vida más fácil a las personas y a las empresas, podemos hacerle los servicios financieros más económicos, más accesibles, más rápidos, una serie de cosas que bueno, para eso estamos trabajando, creo, las empresas fintech y creo que incumbentes también. Oye, bueno, yo me uno a los agradecimientos, Tomás, un honor tenerte aquí. Nos encanta hablar del mundo financiero porque yo creo que se tiene una visión parecida a la tuya. Esto no es necesariamente sobre mover plata, sino que es un medio para potenciar a personas y empresas. Así que estoy muy alineado. Y en ese sentido, yo estoy bien como de la postura de esta visión que para entender las cosas tienes que entender la historia de las cosas. Entonces puedo preguntarte a ti, no el detalle, pero en el fondo, ¿cómo y por qué más bien
más que el cómo, el por qué parte, Globant, cuál era su visión, cuál era el problema que ustedes querían solucionar o el beneficio que querían traer al mundo o cómo querían potenciar, en el fondo, cómo nace esto desde el punto de vista experiencial. Mira, lo primero, claro, y volviendo un poco a lo que hablábamos antes, la industria financiera, no había habido una disrupción en la industria financiera hace más de 50, ¿ya? Si nosotros miramos el core bancario, en el fondo el software en el cual están la mayoría de las cuentas de clientes, en la mayoría de los bancos del mundo, es un core bancario escrito en COBOL, que es un lenguaje de programación de los años 40 y 50, ¿ya? Y nosotros hemos visto cómo la tecnología se ha ido metiendo en la industria y la ha ido cambiando o digamos, le ha ido agregando valor, le ha ido haciendo la vida más fácil de nuevo a las personas, como el ejemplo clásico del retail, donde entró el e-commerce. Hoy día muchos compramos online un montón de cosas, y no necesariamente localmente, sino que podemos comprar en distintas partes del mundo, y eso cambió bastante en la manera que tenemos la experiencia, digamos, de la compra, ¿ya? En la industria financiera eso no había pasado, ¿ya? Y la tecnología se vino a meter en la industria financiera como más en serio, digamos, hace 10, 15 años atrás, con este nacimiento de la industria fintech, entre comillas, que mezcla las finanzas con la tecnología, ¿ya? Y en esa línea, nosotros creemos de nuevo que la tecnología es un potenciador de lo que podemos hacer por las personas y por las empresas, ¿ya? Y en distintas aristas. Por ejemplo, y nosotros le preguntamos todo el tiempo a nuestros clientes qué es lo que más valoran de Global 66 y qué les gustaría que la industria financiera les entregue en general, o las instituciones financieras con las que ellos transaccionan o hacen operaciones. Y siempre se repiten las mismas, digamos, características, ¿ya? Una es velocidad. Y con la tecnología, y podemos conversar harto de eso, de cómo en Global 66 hemos, hemos, le hemos dado mucha velocidad a transacciones, sobre todo internacionales. Hoy día tú haces una transferencia por Global 66, no sé, desde Chile o de algún país de Latinoamérica a Europa y llega prácticamente instantáneamente, ¿ya? Entonces, a través de la tecnología podemos darle velocidad, digamos, al mundo financiero. Otra característica es el precio, por ejemplo. Por supuesto, siempre el precio está entre medio de lo que las personas y las empresas quieren, no solo de servicios financieros, de todo en su vida. ¿Cómo me ahorro una luquita? Y aplicando tecnología, podemos bajar el precio. De hecho, cuando nosotros entramos a Latinoamérica con nuestro primer producto, que fue transferencias internacionales, los incumbentes, y hay estudios de la ONU que lo dicen, cobran en torno a un 8% por una transacción internacional ¿ya? Lo cual nosotros entramos al mercado cobrando menos de 3 en promedio, y bueno, entonces, a través de la tecnología se pueden eficientar los procesos y hacer también que el costo de cara al cliente sea bajo. Y la tercera arista que nuestros clientes valoran principalmente es la facilidad de uso, la simpleza, el user experience, cómo digamos, en pocos clics y de una manera muy simple, desde mi casa o de cualquier parte, puedo prácticamente hacer mi vida financiera no solo localmente, sino que globalmente. Entonces, al final eso es un poco lo que nosotros vimos, cómo con la tecnología podíamos entregar servicios financieros más rápidos, más económicos y con una mejor experiencia. Y por último, lo otro que nos dimos cuenta es que, y puede sonar medio cliché, pero el mundo cambió. Nuestros abuelos probablemente tendían a ser personas mucho más locales, o sea, personas que tendían la mayoría a nacer o a morir en un mismo lugar. Si creaban negocios locales, a poco se les pasaba por la cabeza o ir a expandir su negocio a otras partes en el caso de nosotros, de Latinoamérica o del mundo. Pero hoy día eso cambió, y ya las personas tendemos a ser la mayoría mucho más globales, desde que podemos comprar en Amazon, en la AliExpress, en cualquier parte del mundo, que me lleguen las cosas, o que muchos más tenemos la oportunidad de viajar. Algunos tienen la oportunidad de estudiar en otro país, de trabajar en otro país, como en tu caso, Dani, y algunos eligen dónde quieren vivir. O sea, hoy día uno puede decir, mira, sabes que me gusta esquiar en nieve y me voy a vivir cerca de la montaña y voy a vivir esquiando y trabajando remoto. Entonces, eso antes no pasaba. Y lo mismo con las empresas que antes eran más locales. Hoy día la mayoría de las empresas tienen necesidades, no necesariamente que tengan operaciones en otro país, pero sí tienen que pagar proveedores en otro país, pagar freelancers o personas que trabajan o los ayudan en estas pegas, o tienen clientes en otros países. Algunos sí tienen operaciones y filiales en otros países. Entonces, la mayoría de las personas en la empresa hoy día tienen necesidades cross-border, y si volvemos a la historia de la industria financiera, la mayoría de las instituciones financieras fueron creadas y pensadas hace varios años, donde
con una arquitectura pensada en personas y en empresas locales. Y en Global 66 pensamos desde el principio cómo crear una arquitectura que fuese escalable y simple para que personas y empresas puedan hacer su vida financiera local y globalmente de manera muy sencilla. Oye, Tomás, a ver, no puedo estar más de acuerdo con la visión de la empresa y sin duda tiene esa visión, ese concepto de vanguardia de todo quien está en el mundo hoy día tecnológico, en el mundo startup, en el mundo, si lo queremos, de la era digital. Pero queriendo entender y tal vez profundizando en el punto que está diciendo hoy día, es qué es lo que le pasa hoy día a la industria financiera que de alguna manera no corre como Global 66. Es decir, esto es un tema solamente de que están aletargados o están anclados a un montón de sistemas legados con tecnología de hace medio siglo atrás. Hay un tema cultural, hay un tema tal vez que tiene que ver con la regulación, hay un tema que tiene que ver quizás con falta de competencia. ¿Cuáles son tal vez las fallas de mercado de que en el fondo permite que exista espacio para que alguien como Global 66 se pueda meter al mercado, pueda ser un disruptor, pueda ganar tracción, pueda crecer tan rápido? Porque en el fondo cuando tú me dices o uno entiende lo rápido que ustedes han crecido, la contrapartida es que alguien no estaba satisfaciendo esa necesidad y le preguntas ¿por qué? ¿Por qué están esas fallas de mercado? ¿Por qué de una otra manera existía un mercado tan ineficiente, como tú bien describías, que permitía que se cobrara un 8% sobre el valor de la transacción para mover un par de dólares entre Chile o Perú o entre Perú y España? Mira, yo creo que como en todo ámbito de cosas no hay una respuesta única, es un mix de cosas. ¿Ya? La primera, voy a hablar de competencia. Para que se hagan una idea, en Estados Unidos y en Europa el ejercicio es prácticamente idéntico. Hay 35 veces más banco por persona que en Latinoamérica. 35 veces más. ¿Ya? O sea, efectivamente es brutal. Y eso aguas abajo tiene un montón de repercusiones. O sea, primero es que la mitad de la población en Latinoamérica no está bancarizada, está subbancarizada. Chile es un medio uno oasis porque, de hecho, el Banco Estado hizo un muy buen trabajo con la cuenta RUT y todo. Los bancos en Latinoamérica son los más rentables del mundo por lejos. O sea, los bancos en Estados Unidos tienen un ROE, un retorno sobre su equity, digamos, entre el 8 y el 10%. En Europa no llegan ni al 5% y en Latinoamérica en general están sobre el 18 o 20%. En la práctica hay poca competencia. Efectivamente hay espacio, yo lo dejaría en positivo. Hay espacio para que muchos más players, digamos, agreguemos valor a las personas y a las empresas en Latinoamérica. ¿Ya? Eso es tema uno. Tema dos, siempre, y esto no pasa solo en Chile o en Latinoamérica, siempre la regulación va un poco más atrás de la tecnología. O sea, la tecnología avanza súper rápido y el regulador te va, digamos, va dando y va poniendo al día las regulaciones y las leyes. Bueno, esto también no solo tiene que ver con el regular, tiene que ver con los que hacen las leyes, nuestros parlamentarios. Entonces, siempre la regulación va un poquito más atrás de lo que va la tecnología y bueno, ese es el trabajo de ello y creo que, bueno, estamos avanzando, ha sido más lento de lo que nos gustaría en el caso de Chile, por ejemplo, pero ya finalmente tenemos una ley FinTech, tenemos que varias empresas se regulen ahora. Nosotros, en Global 66, estamos regulados por la CMF ya hace algunos años y tenemos una licencia que cuenta por provisión de fondos y bueno, estamos regulados en varios países de Latinoamérica también. Hay cosas que son perfectibles todavía de esa regulación. Pero el segundo tema efectivamente es el regulatorio. Y después ya entrar en la cancha que no solo le pasa a los incumbentes en la empresa financiera, le pasa a los incumbentes en todas partes. Las empresas grandes tienden a ponerse lentas, ¿ya? Y les cuesta reaccionar y esa lentitud viene por los tamaños de los equipos, por los procesos, por los sistemas que decías tú, que muchas veces son legacy, lo que hablábamos de los core bancarios. Entonces, cuesta ponerse al día. Yo creo que hay varias instituciones financieras en Latinoamérica que sí han avanzado bastante, están muy pro fintech, muy buscando la manera te pongo el caso del Banco Vice, que se apificó, tiene un montón de productos con API, en los cuales varias fintech hoy día estamos trabajando con ellos. Entonces, hay algunos que van avanzando más rápido y están los que son más, llamémosle forward thinking y que están mirando ese futuro y están los otros que dicen, yo quiero proteger mi rancho y no quiero que nadie se me meta y el que se trate de meter lo voy a tratar de pegar un par de pipes, digamos, en buen castellano para que, oye, no, ¿me entendiste? Creo que al final se explica un poco por distintas cosas. Oye, estoy de acuerdo una vez más. Cuando no lo esté, lo voy a decir, pero creo que Dímelo para que se ponga exactamente, para que entretenido haya. el debate. Me sorprendió muchísimo la cifra de la bancarización. Te iba a preguntar sobre Latinoamérica y eso da cuenta realmente de lo lejos que estamos volviendo a la definición que teníamos, de potenciar a las personas. Es como triste, por un lado, ver que en Latinoamérica estamos tan lejos de esta herramienta que obviamente es súper potente para potenciar personas y empresas.
Pero al mismo tiempo me imagino que eso a usted lo llena de energía y de ganas para decir, oye, este espacio es un espacio que podemos cubrir y hay aún más necesidad que en otras regiones. Y yo en ese sentido del crecimiento que ustedes han tenido, de la historia de éxito que ustedes han tenido, felicitaciones por lo demás, hay una gran Gracias. pregunta en particular que yo tengo, que para mí es un gran misterio, que yo no sé realmente cómo lo hacen, y que tiene que ver con la confianza. Porque para los bancos, tradicionalmente, históricamente, un poco más fácil. Típico, el primero en la clases de economía, cuando te están enseñando de teoría de juego, etcétera, uno de los típicos ejemplos es, ¿por qué los bancos tienen estos edificios tan grandes y se gastan tanto en mármol? No, porque la persona tiene que entrar y tiene que ver que hay una señal creíble, que el banco va a estar ahí, de que no se va a quedar con tu, digamos que no va a escapar el día siguiente, y por lo tanto para el banco establecer confianza es clave y la manera de hacerlo históricamente había sido con grandes edificios o grandes marcas o lo que fuera. Pero para usted es mucho más complicado, una app, ¿cómo diantres ustedes hacen que la gente confíe en ustedes? Que lo han hecho muy bien, definitivamente, tienen millones ya de usuarios. ¿Cómo convencen a una persona en el que ustedes no tienen grandes edificios o grandes de enviar dinero? Y eso para mí es la parte que yo encuentro más deslumbrante de lo que ustedes han hecho, de ser capaces de generar esta confianza. Entonces me gustaría escuchar de ti como, ¿cuál es la receta? Primero, muchas gracias. Todavía creemos que el impacto de Global no está en el 1% del potencial y de cómo podemos ayudar a personas y empresas en Latinoamérica, y construir empresa, precisamente por lo que tú decís, construir empresa en el mundo financiero toma muchos años porque al final está muy correlacionado con la confianza que construye con los clientes. Entonces, bueno, está medio demostrado que en menos de 20 años es muy difícil construir una empresa financiera y hay casos muy específicos que no, como Nubank, que no hemos visto, pero toma tiempo, porque toma tiempo construir esa confianza y cuando no tienes esos edificios gigantes y las sucursales y todo, es aún más difícil porque los clientes no te ven en la calle, ¿ya? Entonces, mira, te lo voy a responder con nuestro MVP. Cuando nosotros partimos, antes de partir Global, hicimos un piloto, un MVP, un Minimum Viable Product, que hicimos un sitio que se llamaba transferenciaperú.com, ¿ya? Y era para probar el producto de transferencias internacionales con una sola ruta, desde Chile hacia Perú, nada más. Queríamos aprender y queríamos ver si había agua en la piscina para lo que estamos pensando de transferencias digitales a un costo más bajo, sin sucursales, sin nada. Bueno, y pasaba precisamente, ¿cómo logras, y esa era nuestra cuestión, cómo logramos que el primer cliente nos deposite plata? Éramos una empresa nueva, que nadie había transaccionado, que no había historia, que no le podías preguntar a nadie si funcionaba o no, si te iban a robar la plata o no te iban a robar la plata. Y hicimos cosas. Por ejemplo, pusimos un chat en línea que los clientes nos podían hablar y le contestábamos, estábamos nosotros mismos, yo estaba detrás del chat también. Y pusimos nuestras caras, como decíamos, bueno, ¿cómo van a confiar en cero? Bueno, pongamos nuestras caras, nuestros LinkedIn en el home del sitio web, cosa que, puta, podrían decir, por lo menos este tipo sé quién es para ir a buscarlo si es que me roban la plata. Y nos preocupaba que en la medida que empezaron a haber transacciones, nos preocupamos de ir construyendo llamémosle una reputación digital que fuese lo mejor posible. O sea, tratamos de primero invertir en que la experiencia completa, el end-to-end, de que el cliente llegaba a la página web, depositaba, y que le llegara la plata súper rápido, que el costo fuera bajo, que si tenía un problema le contestáramos rápido. Entonces, que ese cliente después le pedíamos que ojalá nos dejara un review en Google o en Facebook. No teníamos un app en ese minuto, hoy día también en la App Store. Y al final ir poco a poco construyendo una reputación online, cosa que cualquier cliente que buscara en Google en esa época transferencia a Perú, dijera, mira, están todos estos clientes que decían que han tenido una buena experiencia y eso te genera una confianza. Pues, por supuesto que yo sigo convencido que la herramienta de marketing más potente de todas es el boca a boca, y en la medida que tú operáis con Global 66, tenías una buena experiencia, bueno, le voy a contar a Tomás y Tomás le va a contar a su amigo y a su primo. Y hemos crecido hoy día Global 66, el 80% de nuestros clientes han llegado de manera orgánica. De nuevo, porque le hemos puesto mucho foco a la experiencia. Que la experiencia de cada cliente sea lo mejor posible, que la industria financiera es complejo, sobre todo nosotros que operamos cross-border, donde la plata se está moviendo entre distintas rutas todos los días y existe compliance, que es algo, digamos, súper relevante en la industria financiera. Para los que no saben, monitoreamos que no haya lavado de activos, financiamiento del terrorismo, tenemos que reportar a los reguladores en cada país que operamos. Entonces, a veces las transacciones son frenadas por compliance porque hay que revisar el origen de fondos, si son fondos lícitos, etcétera. Entonces, que la experiencia sea muy buena en la industria financiera es complejo porque pasan todas estas cosas que estamos hablando y tienen que estar todos los controles
en pie, pero bueno, la respuesta te diría que es esto. Hemos tratado de que la experiencia de nuestros clientes en Global 66 sea lo mejor posible y que nuestros mismos clientes nos recomienden. Oye, una pregunta anecdótica, pero no puedo dejar de hacerla. ¿Por qué Global 66 como nombre? Mira, Por eso voy con la pregunta en serio, pero un paréntesis inevitable. el global es bastante obvio, porque Claro. siempre quisimos construir una cuenta global. El problema es que cuando tú quieres abrir o montar una marca nueva, qué sé yo, tenéis que tener en registro de marca y las URL en los sitios web para esa marca. Por supuesto que Claro. cuando partimos global.com y .cl y los puntos todos estaban ocupados. Entonces, como nosotros partimos Global 66 vivíamos en Londres en esa época, uno de los bancos digitales potentes en Europa era N26, ya Number 26 se llamaba en esa época, y nos gustaba cómo sonaba la palabra con los números y la historia real, que nos juntamos un día con Cristóbal, nos sentamos y buscamos todas las combinaciones de global entre el 0 y el 99, ya todas las URL, las marcas, qué sé yo, y encontramos tres disponibles, ¿ya? Y una de esas era 66, y nos hizo mucho sentido porque en Estados Unidos está Route 66, que es esta carretera que une todo Estados Unidos de este a oeste, conecta. Y es un poco lo que hace Global 66. Nosotros conectamos personas y empresas en toda la TAM y el mundo, hacia harto sentido. Está bueno. Oye, tengo que confesarte que me da un poquito de FOMO escucharte, porque yo creo que literalmente hace 10 años atrás me senté con un inversionista y todo a hablar del mismo negocio. Es decir, el mismo caso, el mismo pitch, el tema de las remesas. Yo me acuerdo que el 2012 viví en China y en ese minuto me di cuenta del dolor de cabeza que voy a hacer tener una cuenta en dólares, el Claro. asalto bancario que era mover un dólar de un lado para otro. Literalmente te hacían firmar. ¿Qué firmar? Tenías que hacer una carta escrita a mano pidiendo una cuenta en dólares. Era una locura. Y después me pasó lo mismo. Uno cuando se empieza a enterar de lo que se paga en Latinoamérica por mover plata de un lado a otro, dije, esto es un asalto a mano armada, hay que hacer algo. Y dicho eso, ¿cómo has visto que ha evolucionado la industria? Es decir, del 8% que se pagaba hace unos años atrás, hoy día más o menos, ¿dónde está el promedio? ¿Cuánto cobran ustedes? ¿Cuál ha sido el impacto que ustedes han visto real de su labor y, por otro lado, de la evolución de la industria en estos años que llevan en el mercado, ya sea en las remesas o en el mundo financiero latinoamericano? Perdón, para agregar a la pregunta, complementar la pregunta, no solo era muy caro, y no solo era muy caro generar las cuentas, sino que yo, por ejemplo, mandaba plata de Brasil y cada vez que quería mandar un peso tenía que ir físicamente yo no lo podía hacer Era brutal. online. Tenías que ir físicamente a firmar un papel. No había manera Sí. de hacerlo que otra persona lo hiciera por ti o hacerlo digital, aunque quisieran mandar un peso. Entonces, perdón que me haya metido, pero teníamos industria carísima, pero además con una experiencia paupérrima. Continúa la pregunta. Y ojo, si te puedo interrumpir una vez más. Hasta el día de Obvio. hoy, uno le pide a tu banco regular, hola, quiero tener una cuenta en dólares, y te miran como si fuera un narcotraficante. Y hay que dar no sé cuántas Bueno, explicaciones. por eso construimos Global 66 y hoy día, de hecho, cualquier cliente, tanto persona como empresa, descarga la app en caso de persona o arma la cuenta en web en caso de empresa y en 5 minutos no solo le ofrecemos una cuenta local, en el caso de Chile, una cuenta en pesos chilenos conectado a la CCA, al sistema interbancario con todos los bancos, todo, sino que además le ofrecemos un número de cuenta en Estados Unidos, en Europa y en UK, o sea, tiene una cuenta en dólares, en euros y en pound, además de pesos chilenos para transaccionar de manera muy simple en todo el mundo. Entonces, solucionamos todos los problemas, digamos, desde el mundo subdesarrollado hacia el mundo desarrollado y viceversa, digamos. Mira, y la pregunta del impacto es bien entretenida, porque la industria cobraba en torno al 8 cuando nosotros partimos con primero transferencia Perú, después Global 66, al principio muy chiquitito. Y en la medida que empezamos a ganar market share y empezamos a crecer, empezó a pasar que los incumbentes empezaron a bajar sus precios. Todos sabemos los que hacemos negocio que la ventaja competitiva del precio es de corto plazo, de corto mediano. Al poco tiempo la industria se empieza a ajustar y los incumbentes empiezan a ver cómo bajan los precios y el precio deja de ser una ventaja competitiva, ¿cierto? Y eso, los incumbentes empezaron a bajar sus precios y hoy día te diría que el gran valor que ha agregado Global 66, y lo calculamos, ¿no? Más allá de lo que le hemos ahorrado a nuestros clientes propios, que son varias decenas de millones de dólares, logramos que toda la industria vaya bajando los precios. Entonces el impacto no es solo de nuestros clientes, es todos los clientes que hacen transacciones cross-border en la TAM, y eso es
cercano a $1 billón desde que nace Global 66 hasta el día de hoy. Qué brutal. Entonces, ese impacto, nada, por ahí es donde realmente creo que hemos agregado valor. Evidentemente, preferimos que el cliente trabaje con nosotros, pero creo que ha servido que cara a la industria, digamos, hemos presionado hacia que sea una industria con precios más accesibles para las personas, para las empresas, más competitivos, con mejor experiencia. Así que es una buena cosa. Oye, felicitaciones, qué bonita manera de mirarlo en realidad. Como siempre dice, no, uno debe generar valor al hacer negocio y aquí para usted realmente es un poquito más fácil porque pueden cuantificarlo, pero qué lindo decir, ok, estimaciones más o menos, hemos generado este valor. Así que está bueno. Oye, y ahora pasando de la historia del pasado al presente, ahora del presente al futuro, ¿qué se viene? ¿Qué se viene para, no sé, qué proyectos tienen ustedes en particular, más que región? Me puedes contar las regiones que tienen, pero me imagino como de producto o cuál es el siguiente paso, o de la industria. ¿Qué cosas se pueden seguir mejorando? ¿Qué cosas nos vamos a juntar en 10 años más y vamos a mirar atrás y vamos a decir, ¿te acuerdas el 2025 que era lo terrible que era esto? ¿Hacia dónde vamos? Bien, a ver, partamos por Global 66. Nosotros seguimos trabajando de nuevo en agregarle valor a nuestros clientes, tanto personas como empresas. Entonces, en esa línea vamos a seguir desarrollando productos, sobre todo para hacerle la vida más fácil, digamos, en el mundo cross-border, en el mundo global, para que las personas y empresas puedan pagar, recibir pagos desde diferentes partes del mundo y transaccionar de manera muy simple. Estamos trabajando y apostando muy fuerte por el segmento empresas. Creemos que hay un valor gigante, o sea, las fricciones, dolores que sufren las empresas en el día a día, sobre todo en la operación internacional, son grandes. Hoy día tenemos una plataforma de verdad que es atómica para que empresas puedan hacer transacciones instantáneas. Multipaís tienen una tarjeta, una Smart Card, Mastercard, que pueden pagar todos los servicios internacionales y les remita directo a la moneda que están gastando. Tienen el número de cuenta en Estados Unidos, en Europa, para recibir pagos prácticamente gratis y poder usar esa plata para pagar proveedores en otras partes. Realmente es una plataforma global. Por otro lado, vamos a seguir abriendo países. Probablemente este año abramos 3 o 4 países nuevos dentro de la TAM. Y siempre estamos trabajando en mejorar, de nuevo, la experiencia, el precio y la facilidad, digamos, el UX del cliente. En velocidad hoy día, por ejemplo, pagamos a Europa, a México, a Argentina, un montón de países real time. O sea, tú haces una transferencia de un banco o de Global a España, Alemania, a México, y llega prácticamente instantáneamente, ¿ya? Y hablando un poco del futuro, yo creo que va un poco para allá. Cuando que en Chile estamos medio mal acostumbrados, porque una de las cosas que hizo muy bien la industria financiera en Chile fue nuestro sistema CH, que se llama, que es el sistema de pagos interbancarios, que es real time y es gratis. Y nosotros lo damos un poco por sentado. Sí. Pero eso, o sea, ni Estados Unidos lo tiene todavía. Sí. A ese nivel estamos, y nosotros lo tenemos desde que yo tengo uso de razón. ¿Vale? Desde 20 años ya tenemos ese sistema real time gratis, lo que es un lujo. Y los países están avanzando en generar sus infraestructuras locales a tener pagos real time, pero hacia donde va, para mí, donde deberíamos estar entre 5 y 10 años más, es que es lo que un poco estamos haciendo en Global, es a tener infraestructura de pago real time, pero a nivel global. Hoy día en Global lo tenemos hacia muchos países, hacia los que soportan pagos real time en el destino, pero siempre estamos limitados por la infraestructura de destino. Entonces, en la medida que esas infraestructuras de destino ya sean real time, Global vamos a ofrecer los pagos real time hacia todo el mundo. Hoy día tú puedes mandar plata a Brasil por Pix. O sea, directamente le llega una cuenta Pix instantáneamente también en Brasil. O te vas a Brasil y hay un ejemplo, nuestro Chief Experience Officer hace una semana que estuvo en Brasil, pagó una caipirilla directo, bueno, con Pix instantáneamente al tipo que le vendió una caipirilla. O sea, no estamos hablando tampoco de que fue a pagar el arriendo, ¿me entendí? O sea, una caipirilla en un minuto le paga directamente. Entonces, te diría que la industria financiera va a ir tendiendo de nuevo a las 3 cosas que yo les decía al principio, las 3 características que valoran los clientes, que es velocidad, precio y experiencia. Oye, Tomás, 2 preguntas. Una, de dónde venimos, porque quería cerrar un punto que tenía que ver con cómo fue también de que la industria bancaria se quedó como tan anclada a todo el sistema SWIFT. Es decir, más allá de que haya sido lento e incómodo, algo que siempre me sorprendió, y no sé si tú tienes la anécdota, de por qué fue que se quedaron tan anclados en SWIFT y incluso uno quería hacer un pago, ya fuese a Francia o a China,
y cualquier banco chileno seguía teniendo un banco corresponsal en Estados Unidos que tenía que hacer de intermediario, seguían usando solamente ese sistema de intermediación a través del sistema SWIFT. Era como bien curioso de que nadie, por decirlo así, se saltara la fila y dijese, oye, yo voy a tener una relación directa con un banco en cada país, voy a darle un mejor servicio a mis clientes son globales, Chile es un país exportador, el 50% del PIB se explica por importaciones o por exportaciones. Es como curioso que haya tenido que llegar un disruptor como ustedes a aceitar un servicio que de una u otra manera estaba dando bote y que todo cliente de banco lo necesitaba, ¿no? Es curioso. Lo que sí te puedo decir un par de cosas que creo. La primera es que Swift es como medio un milagro. O sea, imagínate poner de acuerdo, yo sé que lleva muchos años, pero imagínate poner de acuerdo a los bancos en todo el mundo de un protocolo de mensajería y de manera de mover la plata en todo el mundo. O sea, debe ser una locura en lograr hacer una locura. Entonces, No, sin volver duda. a lograrlo es otra locura. ¿Me entendés? Teniendo que, de nuevo, poner de acuerdo a toda una industria en todos los países, distintos idiomas, distintas culturas y todo. Entonces, eso probablemente volver a replicarlo es un esfuerzo titánico y por eso nacen compañías como Mm. la de nosotros que en el fondo nos vamos conectando a los rails locales y vamos viendo la manera de hacerlo más eficiente con lo que hay y vamos construyendo tecnología para habilitar esa infraestructura. Digamos. Y la segunda respuesta te diría que esto empezó a pasar antes en el mundo desarrollado. O sea, estaba más desarrollado en Europa, principalmente en Europa. Y bueno, nosotros hemos aprendido harto y por algo nos fuimos a vivir a Londres y desde ahí lanzamos Global 66 para aprender cómo lo habían hecho otras empresas en Europa. Y bueno, entonces en Latinoamérica siempre en general venimos más atrás del mundo desarrollado, entonces ahí vamos. Sí. Oye, pero la pregunta de fondo era, ahora sí mirando al futuro, era, se habla mucho de cómo el mundo fintech se va a integrar muy bien con el mundo tradicional o debiese tender hacia allá. ¿Tú compartes esa visión? Es decir, esto de que, como tú explicabas, el banco Vice va y abre un montón de APIs y hoy día, al día de mañana, ellos pueden ser una pseudo plataforma o una puerta de entrada a otros servicios de otros startups. ¿Eso es lo que tú ves en el futuro o tú ves mucho más que tal vez cada uno va a ir a pelear su nicho, cada uno se va a diversificar más, no va a ser un ecosistema tan integrado? ¿Cómo ves ese mundo del open banking en la realidad en los años que vienen? Yo creo que como siempre, en el pasado y hacia el futuro, vaya a tener de todos los tipos de players. Vaya a tener los players bancarios y fintech que van a querer trabajar juntos y vaya a tener los players bancarios y fintech que quieren tener su rancho y no cooperar mucho con la industria y con el ecosistema. O sea, y eso lo vemos hoy día y creo que lo vamos a seguir viendo. Nosotros particularmente trabajamos mucho y tenemos partners bancarios muy, digamos, relaciones bien profundas con bancos en toda la región y bancos de los más grandes del mundo también. Y creemos mucho en esa colaboración, porque creemos que la infraestructura que tienen ellos, las marcas que tienen ellos, son de mucho valor para nuestra operación también y viceversa. Creo que hay negocio para compartir entre ambas partes. ¿Cachai? Entonces, yo sigo viendo que va a haber harta colaboración en el futuro con algunos y con otros. Detonaste una curiosidad en mí, Tomás, de que se habla harto y apareció harto en la prensa, sobre todo el año pasado, la ley FinTech en Chile, se puso como de ejemplo lo que se hizo en Reino Unido, que efectivamente funcionó bien y se abrió esta capacidad de la FinTech de acceder a los datos financieros, generó toda una revolución. Entonces, así como Tomás ha estado haciendo dos preguntas en uno, me voy a sumar a la práctica. ¿Cuál es tu visión de la ley FinTech en Chile? ¿Eres optimista? ¿Eres crítico de que no hemos avanzado o de que efectivamente no va a ser grandes cambios? Y segundo, ¿cómo les pega a ustedes? Porque por un lado, como una empresa, como emprendedores en el mundo financiero, debería ser algo muy relevante, pero por otro lado, como ustedes están especializados en enviar desde Chile hacia afuera y viceversa, tal vez no es tan relevante para ustedes los cambios que pueda traer la ley FinTech en Chile. No, mira, para la ley FinTech en particular a nosotros no nos afecta mucho como Global 66 porque nosotros ya estamos regulados de antes. Estamos regulados por la CMF, una cuenta con provisión de fondos que bajamos a ley de prepago y por eso podemos emitir una cuenta en pesos chilenos, nuestra Smart Card, Mastercard, que le permite a nuestros clientes comprar en todo el mundo y evita directamente la moneda que está gastando. En el fondo gastáis en pesos, te evitan pesos, gastáis en dólares, te evitan dólares y así sucesivamente. Entonces te ahorráis plata en costos de tipo de cambio, en comisiones y qué sé yo.
Entonces, particularmente la ley CITES a nosotros no nos pega. Si te queréis mi opinión, creo que es una ley que va en la dirección correcta, que tomó varios casos de uso diferentes y va a permitir regular varias actividades que hasta el día de hoy no estaban reguladas. Y creo que yo soy totalmente pro regulación, o sea, creo que la regulación es algo que le agrega valor a los clientes finales, que son los importantes acá en la ecuación, porque genera más estabilidad en el sistema, genera confianza, tenemos, digamos, a alguien mirando. Nosotros tenemos que reportar todos los días a la CMF, digamos, los balances de nuestros clientes, que eso esté 100%, digamos, 100% calzado en cuentas bancarias, en depósito a plazo, ¿sí? Y agrega valor la regulación al ecosistema y a las personas, y por ende, creo que la ley FinTech va en la dirección correcta. Creo que se demoró bastante más de la cuenta, pero bueno, ya está, y entiendo que ya las primeras empresas están obteniendo sus regulaciones y vamos a ver en el próximo par de años, digamos, cómo opera eso. Creo que Open Banking va también en la dirección correcta, o sea, que el cliente sea dueño de sus datos y los pueda compartir, o sea, sean de libre, con el consentimiento del cliente, se pueden compartir entre las instituciones financieras. Eso va a promover la competencia, va a promover que el cliente elija cuál es la mejor institución financiera para cada producto que quiere operar. Así que, de nuevo, creo que que ambas cosas van en la dirección correcta. Buenísimo. Oye, Tomás, la verdad es que ha sido una conversación muy entretenida, muy reveladora. ¿Algo que se te haya quedado en el tintero antes de cerrar o ya abusamos suficiente de tu tiempo? Solo invitar a todas las personas y empresas que nos escuchan a que baten su app Global 66 o hagan su cuenta empresa Global 66 y nos prueben. Solo pido que nos prueben. Tienen instantáneamente un número de cuenta en Estados Unidos, en Europa, en UK, tienen una Smart Card, pueden mandar plata a todo el mundo y a muchos países de manera instantánea, al mejor precio, a la mejor velocidad. Así que, nada, encantados también de recibir el feedback. Impresionante. Oye, Tomás, nuevamente muchas felicitaciones por lo logrado. La verdad es que todos sabemos lo que cuesta armar una empresa, echarla hacia adelante, que sea así exitosa. Y además, felicitaciones por el tremendo impacto en Latinoamérica y muchas gracias por tu tiempo hoy día. No, gracias a usted, gracias Tomás, gracias Dani. Un gusto, muy entretenida la conversación. Bueno, Daniel, ¿qué te voy a decir? Cuando un emprendedor me dice de que su producto le generó ahorros a un continente por $1 billón o $1.000 millones, no puedo más que aplaudirlo, ¿no? Sí, ahí fue muy interesante esa perspectiva, porque podríamos estar yo no conozco el cálculo, podríamos estar de acuerdo o desacuerdo del cálculo exacto, pero es verdad que hay una labor oculta de los emprendedores que muchas veces no se ve, que es cambiar la industria, y que es difícil de medir. En este caso es un poco más fácil por la industria, pero yo de verdad creo que hay una labor social más profunda de los emprendedores, más allá del producto en sí mismo que están haciendo o de los clientes que impactan directamente, de que son personas que cambian el mundo en un sentido literal y que presionan al cambio. Entonces yo efectivamente, lo que yo más recojo de esta entrevista, y que tal vez la gente que nos está escuchando, que está pensando en emprender, es ver el valor que tiene realmente mover la industria en una dirección que sea valiosa para los usuarios. Así que hay unas tremendas felicitaciones a Tomás, no a ti, Tomás Sánchez, sino que a Tomás de Global. Y también la invitación, yo creo que es bonito mantener en cierta medida este romanticismo de cambiar el mundo y de que a través del emprendimiento, y que puede parecer algo de repente frío o calculador, se puede hacer y se puede mejorar un poco el mundo. Yo de verdad creo en la labor social del emprendimiento, así que aquí tenemos un buen ejemplo. No, sin duda. Y además porque, como por donde partimos la conversación, ¿cierto? La industria financiera es un tremendo habilitador. Muchas veces, por la mala fama de alguna empresa o porque te cae mal algún banco, uno como que mira menos la industria. Pero la verdad es que el fenómeno social y económico de que alguien te preste plata y alguien pueda ahorrar mientras otro invierte esa plata es literalmente algo que cambió la humanidad. Y pronto la aceleración de la industria de inversión y de banca en el siglo XIX efectivamente le cambió la cara a Europa, y la bancarización de un continente como Latinoamérica habilita a millones de emprendedores, de pymes, de comercio, de lo que fuese, a que la economía fluya, a que tengan acceso a poder invertir, etcétera, etcétera. Dicho eso, Daniel, no se nos puede olvidar terminar el capítulo agradeciendo a todos nuestros Patreons, a esos seres humanos, maravillosos seres humanos que todas las semanas se ponen con un par de dólares para ayudar a que este podcast se produzca como la gente.
que más allá de la parte yo siempre digo, el hecho de que haya gente que esté dispuesta a dar un poco a donar, significa que estamos haciendo en parte las cosas bien, han ido agregándose auspiciadores, agregándose Patreons, y por lo tanto eso nos da un espaldarazo de confianza de que algo estamos haciendo bien, pero sigan apoyándonos porque queremos seguir creciendo, queremos seguir instalando este tipo de conversaciones que no es de lo de hoy, el comidillo, la noticia de aquí a allá, sino que de verdad tener una mirada de futuro y ver hacia dónde está yendo el mundo. Así que de verdad, muchas gracias. También a la gente que se ha suscrito, a la gente que nos recomienda, sigan haciéndolo. Así que de verdad, muchas gracias. Vamos con todo, Tomás. Seguimos este 2025 creciendo, ¿no? Genial. Absolutamente. Un abrazo a todas. Que tengan una muy buena semana y nos estamos escuchando.